Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Gente Chachi, que hemos tardado un poquito en volver, pero ya estamos aquí. A ver si podemos ir recuperando la periodicidad que sé que nos echáis de menos los sábados, en este día chachi de la semana. Bueno, lo importante es que hoy estamos aquí y os traemos una entrevista que llevábamos tiempo queriendo hacer. Se trata de Noelia López Cheda. Ella es ingeniero y ahora está dedicándose a la formación, tanto en empresas como dedicándose a la orientación y a la formación sobre habilidades, talento, con familias. Queremos hablar con ella y que nos cuente cómo ha sido su trayectoria, cómo llega a ser conocida. Ella es la autora de un libro que se hizo muy famoso hace un par de años, que se llama No seas la agenda de tus hijos, y que seguro que a muchos os suena por el tema de los grupos de WhatsApp de padres. Si queréis conocerla, quedaros aquí con nosotros. Vamos allá. Gente Chachi. Y hoy tenemos con nosotros a una mujer que seguro que muchos conocéis, pero que no sabéis que conocéis, y que habéis oído hablar de su trabajo, pero no sabéis exactamente quién está detrás. Bueno, ella se llama Noelia López Cheda y sobre todo la hemos podido conocer gracias a su libro No seas la agenda de tus hijos. Buenos días, Noelia. Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que estoy encantada de... ¿Te has quedado así estoy como... encantada de estar... Sí, es que ha habido ahí un lapsus en el sonido. Estoy encantada de estar aquí. Tenía muchas ganas, oye, de compartir el podcast contigo. Ya teníamos ahí... Hacía tiempo que estábamos detrás de esta entrevista y teníamos muchas ganas de retomar los Gente Chachi contigo, que conste que hace unos cuantos días que no, bueno, semanas que no hacemos Gente Chachi, y que es que la vida nos puede, pero yo descubrí a Noelia en un viaje y en una charla que tuvimos el placer de compartir y dije, esta mujer se tiene que venir al programa. Noelia, para la gente que no la conozca o que la conozca pero no sepa quién es, pues ella es, de formación es ingeniera industrial. Eres ingeniera industrial. Sí. Pero ahora mismo a lo que te dedicas no es a eso. No, nada que ver. Aunque fíjate, hay un coach aquí en España que es bastante conocido así a nivel empresarial, que es Juan Carlos Cubeiro, que además sale mucho en los medios y tal. Y cuando coincidí con él una vez y se puso a investigarme él, ¿no? Porque eres una persona que investiga como la gente, lee muchos libros, una vez por Twitter me llamó la ingeniera humanista. Oh. Y a mí me encantó porque era una especie de... Y es verdad, o sea, la ingeniería al final lo que hace es buscar resolver problemas y hacer cosas que ayuden al mundo a partir de cosas, ¿no? Por así decirlo. Pues es un poco lo mismo que hago yo, pero ahora lo hago con las personas. Entonces él me llamó ingeniera humanista y a mí me encantó. Y dije, pues mira, me voy a quedar yo ese cartel. Ahora todos los ingenieros que nos estén escuchando, Noelia, dirán, ¿qué pasa? ¿Que el resto de los ingenieros no somos humanistas? ¿O qué? Eso es verdad. No, nada que ver, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahora me dedico a personas. En su día trabajé con máquinas y aparatos, por así decirlo. Y ahora pues me dedico a las personas y estoy encantada, la verdad. Cuéntanos cómo llegas a lo que estás haciendo ahora, que tú te dedicas a dar charlas, a dar formación, sobre todo. La podéis encontrar en su blog noelialopez.com, donde tenéis todo su trabajo, tienes artículos, todos los medios en los que está saliendo un montón de apariciones. Ayer mismo, con motivo del Día de la Mujer, también. ¿Y cómo llegas a todo esto que estás haciendo ahora? Cuéntanos un poco el proceso, especialmente hasta ese libro, que es el que yo creo que ha sido un poco el que te ha traído más a la parte pública. Bueno, pues al libro llegué a través de un artículo. Y cómo empecé el blog fue porque me quedé sin trabajo. Yo llevaba unos años trabajando en consultoría de recursos humanos, en temas de formación, de talento. Era un poco, esos años fueron el arranque, ¿no? Pero fue la famosa crisis. Aquí en Alicante primero pasé por un ERE y después del ERE me despidieron, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó? Que yo quería seguir dedicándome a eso, me gustaba muchísimo, pero no sabía muy bien cómo arrancar. Y tenía un amigo que se dedica a lo que yo me dedico hoy, pero él ya llevaba años, y entonces me dijo, mira, Noelia, tienes que abrirte un blog y tienes que grabarte vídeos. A mí me pareció una idea espantosa, o sea, me pareció horrible tener que abrir un blog y tener que grabarme vídeos, o sea, era lo último que quería, ¿no? En ese momento, y debí ponerle tal cara que me dijo, ya, Noelia, sí, me parece genial, pero es que si no te ven la gente no te va a comprar. O sea, recuerdo que me dijo esa frase y dije yo, jolín, venga, vale, pues abriremos un blog y escribiré, ¿no? Y empecé a escribir artículos y a moverme por las redes sociales relacionados con temas de habilidades, pero para adultos, ¿no? Yo hablaba de todo lo que hacían las empresas, pero para mayores. Y bueno, tenían más o menos acogida, ¿vale? Hasta que yo empecé a hacer cosas, o sea, esos mismos artículos, pero enfocado a mis hijos. Porque yo con mis hijos he probado muchas cosas de lo que trabajo. Desde lo de los niños de colores, que después hablaremos, la comunicación, el tema del coaching, las preguntas socráticas con ellos y tal. Total, que funcionaban fenomenal y lo que hice fue escribir de eso. Y entonces me di cuenta que empezó a seguirme gente, pues padres, profesores, porque yo además iba mucho a los coles, empecé a moverme mucho yendo también a colegios. Yo iba a las empresas, pero también a colegios a hablar pues de esto, de lo que hablo yo. Y entonces empezaron a seguirme más y yo dije, vaya, parece que el tema de los niños gusta más, ¿no? O sea, es como, era más interesante. Y empecé nada más que a hablar de niños, de educación, porque aparte a mí la educación me encanta. Y a todo esto yo seguía en paralelo con las empresas. De hecho, el 70% de mi trabajo es en empresa privada, ¿no? Entonces, bueno, pues y justo en ese momento a mí empieza a irme mucho mejor a nivel laboral, empiezan a contratarme mucho más, pero coincide con el famoso artículo del WhatsApp. ¿Qué? Eso fue en el año que fue. Cuéntanos de qué va. Bueno, pues yo, claro, ¿qué pasaba? Que yo estaba trabajando habilidades en las empresas, ¿no? Habilidades, pues imagínate, yo hablo mucho de proactividad, de comunicación, de responsabilización, de liderazgo, mucho trabajo en equipo, ¿no? De todas esas habilidades. Y yo siempre decía, hay que ver que no estamos educando a los niños para eso, ¿no? Entonces, para colmo, ocurre en ese momento que mi hija, bueno, pues como todas los grupos de WhatsApp que yo conozco, pues llega y que si los deberes, y mamá se me ha olvidado el libro y no sé qué. Y yo había entrado en la rueda, o sea, yo hacía fotos a los libros, los mandaba, era agenda, o sea, lo hacía todo. Y hubo un día que ya dije, vamos a ver, si yo estoy intentando, o sea, si yo trabajo habilidades, ¿cómo es posible que yo no los trabaje en casa? O sea, no potencie yo en mis hijos eso, ¿no? Y entonces se me cruzaron los cables ese día y dije, hasta aquí hemos llegado. O sea, hasta aquí hemos llegado, ya nunca voy a ser más agenda, mi hija tiene que ser responsable, tiene que desarrollar una serie de cosas que si no, cuando le llegue un problema en un futuro va a ser una inútil y se acabó. Y entonces yo me cabré tanto, o sea, ese día me enfadé tanto que escribí, o sea, puse una frase en Facebook, me niego a hacer la agenda de mi hija por WhatsApp y tengo motivos, además lo puse así como muy, ¡buah! Tengo motivos educativos que lo avalan. Claro, yo lo de los motivos educativos me refería a que yo estaba viendo en las empresas generaciones nuevas de chavales que llegaban con cierta predisposición a házmelo tú todo, ¿no? A su jefe, a sus compañeros. Entonces yo como que relacionaba las dos cosas. Yo decía, claro, si se lo han dado todo hecho desde pequeños, incluidos los deberes, pues cuando llegan a las empresas es házmelo tú, ¿no? Y entonces yo decía, esto tiene mucha relación, y por eso puse la frase, y tengo argumentos educativos. Claro, yo iba en plan chulita. ¿Qué pasó? Está bien que lo digas. Claro, yo iba en plan chulita, tengo argumentos educativos, ¿no? Yo era así un poco tal. Entonces, lo gracioso fue que de repente esa frase en Facebook, o sea, es que no te imaginas la repercusión que tuvo. Eso fue antes de escribirlo, justo 3 días antes. Pero repercusión que empezó la gente, como sabía que escribía sobre niños los jueves, empezó la gente, escribe artículo, pero además exagerado, se compartió como 200.000 veces la frase. Bueno, total, que dije, vale, pues voy a escribir el artículo. Y lo escribí, pero desde el punto de vista así como enfadada, ¿no? Yo normalmente soy bastante políticamente correcta en Internet porque, bueno, me parece que la comunicación se quiebra mucho en las redes sociales, o sea, falta. Entonces no suelo entrar en conflictos, porque me parece que no es útil, ¿no? Pero ese día dije, hasta aquí, no sé qué, o sea, fue como muy fast. Y entonces escribí el artículo y recuerdo perfectamente que lo compartí con mi marido y le dije, yo creo que este artículo va a gustar. Es que recuerdo la frase que le dije, creo que este artículo va a gustar. Jolín, que sí gustó, que me petó el blog, o sea, llegó al 1.000.000 de visitas en un fin de semana. O
yo publiqué jueves y el domingo había pasado las 800.000 visitas y el millón, y a nivel mundial. O sea, a mí lo que me pareció tan brutal es que fuera a nivel mundial, porque empezaron a llamarme de la BBC, de Alemania, haciéndome entrevistas en inglés, de Australia, recuerdo que me llamaron de Brasil. Bueno, fue una cosa así como espectacular. Salí en Telecinco, en Antena 3, venían a entrevistarme en mi casa. O sea, y yo decía, ¿pero esto qué es? Y además, No sé, que lo que habías dicho, bueno, ahora a lo mejor es que ya lo tenemos más asimilado, pero es que en ese momento nadie había hablado de ese tema, ¿no, Elia? Claro, no, bueno, yo creo que sí, pero en los corrillos, claro. ¿Sabes? O sea, nadie lo había dicho, porque recuerdo que creo que ese artículo tiene como 300 comentarios o 500 comentarios de gente, que es el artículo que más comentarios ha tenido de todos los que he hecho, y entonces me decía, bueno, no has descubierto América. Hubo Chulita, alguien que dijo, chulita. Sí, le faltó decir, chulita. Y yo le dije, efectivamente, no he descubierto América, pero a lo mejor soy la única que lo ha dicho públicamente. O sea, además, de hecho, es que tuve una avalancha, en general, el 90% de la gente súper contenta, pero luego tuve los típicos haters, que hay mogollón de gente insultándome, diciéndome que era una mala madre, que no sé qué, ¿no? Pero fue curioso porque yo dije, ¡qué chorrada! O sea, ¿cómo es posible que una chorrada se haga viral? Una chorrada, me refiero a una chorrada que todos estamos de acuerdo. O sea, yo no descubrí América porque en el fondo todos estábamos de acuerdo. Y entonces, claro, y de repente te llaman de Australia, claro, tú te quedas así con la cara como diciendo, ¿qué nos ha pasado en el mundo? Se nos está yendo la olla, ¿no? Bueno, pues a raíz de aquello también me escribió la editorial con la que publiqué el libro, y en el libro no solo hablo de la agenda, ¿no? Hablo de las habilidades y tal, de los niños de colores, y bueno, y muy bien, la verdad. Todos los que no sepáis de qué libro estamos hablando, pues ya lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a decir. Se llama No seas la agenda de mi hijo. No seas la agenda de tus hijos, exactamente. Y prepáralos para la vida, añade la frasecita esa, sí. Que claro, tú ahora lo piensas y dices, pues claro, pues sí, pues claro, ¿no? Pero no, tenía que venir Noelia a decirlo. Bueno, ¿y entonces qué pasa con ese libro? ¿Qué pasa con ese libro? Bueno, ese libro, pues nada, se publica y ahora pues la verdad es que me llaman muchísimo para la conferencia. Tengo una conferencia sobre ese libro. No, en la conferencia no hablo de los 8, o sea, está dividido como en 8 desafíos, en 8 capítulos, que son 8 desafíos, pues hablo de confianza, de tecnología, de la autonomía, de esto de la agenda. Hablo de proactividad, de cómo educar la resiliencia en los niños, que a mí me parece tan importante, de comunicación, que es el famoso capítulo en el que hablo de los perfiles de comunicación, de los colores. Y entonces en la conferencia lo que hago de esos 8, cojo los 3 que creo que son más relevantes y los cuento. La conferencia dura 1 hora y media y la verdad es que es así como muy dinámica, la gente participa y estoy muy contenta con ese libro, pero sí que es verdad que es como que quiero seguir, ¿no? Hay más cosas ahí Claro, en mente. ¿esto de cuánto hace que sacaste el libro? ¿2 el años? Libro, 2 años y medio. 2 años y medio. Y para la gente que no sabe nada y es la primera vez que se encuentra con eso, y de repente están ahora en los grupos de WhatsApp. Ay, madre. Aparte de decirles, leed el libro porque es muy interesante y tiene muchos conceptos ahí muy interesantes. ¿Cuál es la conclusión principal? Bueno, yo creo que el título ya lo dice, ¿verdad, Noelia? A ver, a mí me han preguntado muchas veces, yo ya no estoy en los grupos, primero porque mi hija mayor ya bueno, tiene el suyo propio, por así decirlo, y el pequeño me salía hace poco, curiosamente me salía hace relativamente poco. Yo lo que siempre suelo decir es que a mí al principio me hacían un mundo esos grupos, o sea, me parecían una maravilla. El problema es que se convirtieron en una pesadez, porque se usaban para lo que no debían usarse. A mí la maravilla me parecía, pues porque yo no voy mucho al cole por viajes y trabajo y tal, y entonces a mí me gustaba, me sentía muy reconfortada que hubiera madres, y digo madres porque la mayoría son madres, jolín, que te pusieran al día, al momento, ¿no? Pasaba no sé qué en el cole, pum, y enseguida ponían el mensaje, y a mí eso me hacía un mundo. Pero claro, se convirtió y se ha convertido y sigue pasando los grupos en absolutos, grupos de resolver la vida de los niños de manera continua, pero no solo los deberes, sino los juegos. Yo en la conferencia cuento casos reales de gente que me ha ido mandando cosas por las redes y tal, y la verdad es que la gente encantadora y majísima, y me mandan ejemplos que yo alucino. Bueno,
pero ejemplos de jugar por los niños, o sea, de intervenir en sus juegos, de cosas que, claro, yo a partir de esos ejemplos que me han mandado cuento los ejemplos de los mayores, que lo grave es lo que está pasando con la gente más mayor, o sea, chavales de 20 años que sus padres les están haciendo los trabajos fin de grado en la universidad, que están yendo a entrevistas de trabajo con ellos para negociar los sueldos, o sea, cosas, barbaridades, que yo digo, estos niños, que es lo que cuento yo en la conferencia, si el gesto en sí da igual, el problema es cuando estos niños se enfrenten con un problema en la vida, o sea, un problema de los de verdad, porque yo siempre pregunto en la charla, ¿cuántos de aquí tenéis una vida ideal? Que no habéis pasado por ningún problema. Claro, nadie levanta la mano, a lo mejor la levanta uno, ¿vale? De 100 personas, la levanta uno. Entonces digo, ¿esos problemas cómo los habéis resuelto? Y cada uno dice, bueno, pues saliendo. Digo, pues el problema es que si a estos niños no entrenan de pequeños con problemitas, cuando sean mayores, ante el mínimo soplo de aire se van a tumbar. Y vivimos en un mundo hoy que desgraciadamente no es fácil. Hay problemas, hay crisis, el trabajo está fatal, hay una serie de cosas que como no eduquemos esa resiliencia, esa capacidad de reponerte del problema, es que vamos a tener blandenguitos, o sea, niños blandengues. ¿Por qué? Pues porque como tu mamá le ha resuelto todo desde el minuto 1, o sea, cuando llegue un problema de verdad es que el niño se te muere. Y desgraciadamente, Mónica, yo conozco muchos casos de chavales con 20 años que mira, tengo el caso de una chica, que no tiene 20, tiene 30, que no ha podido empezar a trabajar todavía. No, tiene 2 carreras y está deprimida, o sea, está en casa, está encogida, o sea, ha tenido una multitud de problemas que a lo mejor nosotros lo vemos desde la distancia y no nos parece tan grave, pero la niña no levanta cabeza, la niña, la chica. Es joven, pero ya tiene edad de salir, ya. Efectivamente. Sí. Ahora te están escuchando todos los padres y madres del mundo, sobre todo madres, como bien dices, porque es verdad que hay pocos padres en los grupos de WhatsApp, ¿eh? Yo creo que se salen, se asustan y se salen. Puede ser. Pero ahora te están escuchando todos y todas y están repasando los grupos y diciendo Y además es que lo peor de todo es que en las reuniones escolares, al principio de curso, los profesores animan a los padres a que no se pidan los deberes en clase. Que no se pidan los deberes en los grupos. Y a pesar de todo, nosotros con toda nuestra buena intención decimos, ay, si yo ya lo sé, pero es que no ha ido, es que o se le ha dejado el cuaderno y todo, y un día uno, y otro día otro, y otro día otro. Es un error, mira, es un error y yo no digo que una vez puntualmente, ¿vale? Porque todos cometemos errores, jolín, pero yo muchas veces pienso, ¿qué hacía yo con esa edad? ¿Vale? O sea, yo pienso, y yo recuerdo llamar a mi amiga Paloma. Mi amiga Paloma vivía aquí enfrente de mi casa y entonces yo, si se me olvidaba algo, tenía que consultar, pues llamaba a su casa. Hola, buenas tardes, ¿está Paloma? Y entonces Paloma se ponía y entre las dos tuviéramos, pues eso, 9, 10 años, pues hacíamos, oye, ¿esto qué ha dicho la profesora exactamente? Pero me resolvía el problema yo, o sea, mi madre no llamaba a su madre. ¿Sabes lo que te quiero decir? No le decía, Clara, mira, es que a Noelia se le ha olvidado. No, hombre, no. O sea, llamaba yo. Entonces yo, cuando ha pasado esto en casa, porque a ver, sigue pasando, mis hijos no son perfectos, ni muchísimo menos, se les olvidan las cosas, saben que lo tienen que hacer resolver ellos. David hace poco lo que hizo fue coger mi móvil, mandar un mensaje a la madre de su amigo Pablo y le dijo, ¿puedo llamar a Pablo esta noche? Es que se me han olvidado los deberes. Y entonces resolvió él. Que no sé si los llevó al día siguiente o no, ¿eh? Él se quedó ahí con el teléfono, a las 9 llamó a su madre porque volvía el niño del entrenamiento y resolvió y ya está, y se acabó el problema. Pero no lo hice yo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, ese es el tema, que resuelvan ellos. Sí, porque efectivamente, luego tampoco es cuestión de echarnos la culpa a todos a los padres, ¿eh? Que, ojo, que los padres hacemos lo que podemos. No, en absoluto. Y de hecho, hay veces que lo haces también porque te dejas llevar por la inercia, lo que tú decías, entras en el grupo, te parece maravilloso, estamos todos súper apurados, tardas menos en pedir el mensaje, en pedirlo por ahí, ¿verdad? Sí. Que esto no es un mensaje de apaleamiento a los padres, no lo es, pero que sí es verdad que a veces merece la pena hacer así un poco... Sí, no voy a hacer nada. No, y nos da mucho miedo. Mira, yo creo que hay una parte ahí de miedo que creo que tiene mucho que ver con la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? O sea, nos da mucho miedo que ellos fallen, nos da mucho miedo que se caigan y nos da mucho miedo que sufran. Entonces, todo eso junto es un caldo de cultivo que hace que los padres nos volvamos sobreprotectores.
¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que no se permite el error, para nada. Si tu hijo es el último o la mitad de la clase, uy, vaya rollo, tiene que ser perfecto todo. Estamos compitiendo todo el tiempo, compitiendo unos con otros y tal. Entonces, todo eso al final hace que queramos que nuestros hijos pues, sean los mejores, siempre saquen las mejores notas. Además, fíjate la frase, Mónica, ¿tú has escuchado la frase esta de mi hijo me saca buenas notas? Sí, claro. Pero eso nos lo han dicho a nosotras también, somos producto de esa generación. Claro, claro, pero en realidad, o sea, si te fijas bien en la frase, es tela, ¿no? Sí. ¿Qué me saca? No, hombre, no, él saca, tú ya sacaste en el cole, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo hacemos con la mejor intención, yo no lo dudo, pero sí que es verdad, mira, yo ahora he relativizado mucho todo el tema de las notas. Y lo he relativizado porque, bueno, conozco cómo está montado el sistema educativo, tengo la suerte de trabajar mucho con profesores, tengo la suerte de trabajar en empresas, con lo cual, por así decirlo, estoy uniendo las dos cosas, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, la persecución que hacemos de las notas en primaria me parece absurdo. O sea, yo jamás y últimamente menos, mi hijo David, que está en primaria, hago hincapié en si sobresalientes, notables. No, hombre, no. O sea, doy la enhorabuena por el trabajo global, ¿no? ¿Cuándo realmente va a impactar una nota porque el sistema educativo está mal montado, desde mi punto de vista? O sea, por ejemplo, si tú quieres aspirar a medicina, tienes que sacar buena nota y en mi zona, ¿vale? Yo vivo en la Comunidad Valenciana, en valenciano. O sea, tócate las narices, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene que sacar nota porque si no, no le da para medicina. ¿Cuándo realmente influyen las notas, el resultado? A partir de bachiller, pero antes no. Antes lo único que estás haciendo, entre comillas, es fomentar un hábito de estudio, un trabajo, pero la nota en sí no te está diciendo si un chaval es mejor o peor, en absoluto. Lo único que te dice es que ha pasado un examen, pero pasar un examen no significa que tú vayas a ser bueno o malo. Entonces estamos obsesionados con ese resultado, con el error, con la nota. Cuando hay chavales, y yo siempre lo digo a los padres, digo, hay chavales que sacan un 7 y se merecen muchísimo más el reconocimiento que un chaval que ha sacado un 9 y lo saca con la gorra y a lo mejor no pone interés. Entonces es un mundo complicado el que estamos metidos. Hay colegios en los que el sistema de evaluación se lo están replanteando, pero bueno, todavía queda mucho por hacer y es muy complicado. Bueno, relax. Sí. Sí. Relax para los que nos escuchan. Y es verdad que los pobres niños de primaria, yo ya lo veo con mi hija, ya van ahí, con las notas, que a mí me pasa como a ti, que tranquila, no pasa nada, lo de la nota no te preocupes, pero ellos mismos ya se van metiendo, pues es que no sé quién ha sacado no sé cuánto y tal, y tú dices, pues si tiene 8 años. Claro, ¿Qué necesidad? Ahí está. ¿Qué necesidad? Efectivamente. ¿Qué necesidad? Porque muchas veces dices, jolín, ¿y el aprendizaje dónde está? ¿El disfrute de aprender? O son 8 años, es que es muy prontito todavía. Luego es la frase esa de esto entra para nota, claro, y luego nada más que están obsesionados con la nota, luego te llegan, tengo un primo catedrático en la universidad que me dice que la gente, los nuevos chavales que están entrando en las universidades no buscan aprender, buscan sacar la nota, o sea, aprobar y punto. Y claro, es una pena, ¿no? Y el aprendizaje de lo que sea que hayas elegido hacer, ¿qué? ¿Dónde está, no? Pero bueno, todavía queda mucho por hacer, ahí estamos. Quería preguntarte, y además lo has mencionado antes, sobre ese tema de los colores, porque además coincidimos justo en una charla y fue el tema precisamente de la charla y me encantó escucharte. Creo que yo no había oído hablar de estos colores asociados a las personas y en este caso a los niños, pero no solo a los niños, también a las personas. A todos. A todos. Los niños son personas, ya lo sabemos. Bueno, cuéntanos, que eso también lo podemos encontrar ahí ya un poquito introducido en tu libro. ¿A qué te refieres con este tema de los colores? Bueno, los colores no es mío el tema, o sea, lleva millones de años ya. Desde el año 1928 aproximadamente que en la Universidad de Harvard hubo un señor, el señor Marston, que publicó un libro que se llamaba Las emociones de la gente, a raíz de unos estudios de Jung y de algunos psiquiatras de los años anteriores. A partir de ese momento, o sea, ese momento fue como el pistoletazo de salida de la famosa teoría DISC o del lenguaje DISC, que no es personalidad, es una faceta de las personas que mide el comportamiento. Entonces, a partir de entonces se usó mucho a nivel empresarial, ¿no? Se usa mucho lo de los colores, porque al final el lenguaje DISC son 4 colores o 4 combinaciones de letras, ¿no?
la D, la I, la S y la C, que cada uno tiene un color, rojo, amarillo, verde y azul. Yo lo empecé a usar en las empresas hace muchísimo tiempo. Yo empecé a formarme en este tema. Aparte, yo al ser ingeniero, fíjate que a mí este tema me parecía como una chorradita, ¿no? O sea, como que no se podía comprobar, que era todo muy, una teoría y tal. Y entonces, claro, como entré a trabajar en temas de talento de personas, yo me informé bien, me leí todos los informes de fiabilidad, todo, en fin, que al final pues acabé siendo una gran defensora porque creo que está muy validada la prueba, ¿no? Y de hecho tú lo pudiste ver, ¿no? En la conferencia del cómo cuadra. Bueno, pues resulta que conforme yo lo fui trabajando, dije, ostras, esto funciona en las familias y en los niños exactamente igual que en las empresas. Y entonces lo que hice fue incorporarlo en la conferencia y dije, bueno, porque primero lo había hecho yo en mi familia. Qué interesante ver qué color tiene cada uno, porque todos somos distintos y combinaciones de colores, porque en función de ese color cada uno comunicamos de una manera, comunicamos, trabajamos, nos movemos, nos comportamos. Entonces, cuando tú eso lo sabes, te das cuenta de a lo mejor de los grandes conflictos que has tenido en casa o no, o conflictillos de comunicación y de maneras de hacer que se pueden solucionar. ¿Por qué? Pues porque como cada uno somos distintos, en el momento que ves el color de uno, ya sabes cómo comunicar con él, qué tipo de trabajo darle. Entonces es como... A ver, no es una varita mágica, porque el ser humano es muy complejo, ¿vale? Es muy complejo. Pero sí que es como una especie de elemento que te da más claridad. De hecho, yo, ya lo viste ese día, yo veo colores. O sea, yo ya tengo cierta facilidad de ver caras y veo colores, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy fácil en mi vida personal usar la herramienta. ¿Por qué? Pues porque yo voy a cualquier sitio y yo veo los colores y yo ya sé cómo dirigirme a cada uno, ¿no? Eso es una herramienta que te da un truco para conectar con personas. Entonces, a mí eso me parece clave en una familia, pero clave. Y yo creo que si tienes el truco para conectar con tus hijos, que son diferentes a ti, cuando lleguen, por ejemplo, a la adolescencia, cuando lleguen, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que desde que lo cuento, pues tiene como mucha aceptación. La gente le parece divertidísimo ponerse colores y ver de qué color es su familia. Y bueno, y ahora pues eso, estoy, como te he comentado antes de empezar a hablar, pues estoy escribiendo un libro manual más cortito, ¿no? Porque me lo han pedido muchísima gente y no existe bibliografía de esto. No existe. Bueno, existe una bibliografía oficial, mira para arriba porque además tengo el libro ahí del lenguaje DISC, el oficial, y es un libro en inglés, es un manual de estos que te encuentras en una universidad, pero que no hay libros. Los hay, pero todos muy orientados a las empresas. No hay libros de familia, por así decirlo. Y bueno, yo pues estaba escribiendo ese y creo que puede ser interesante, porque me han preguntado muchísimo por él y ahí está, ahí lo tengo. ¿Qué la gente está ahora diciendo, bueno, sí, vale, los colores, ¿y qué? Pero ¿cómo cataloga? O sea, ¿cómo lo diferencias y qué características tienen? Aunque luego ya nos vamos a esperar al libro para que nos ilustre totalmente, pero danos un poco pistas para que la gente que te escuche diga, ¡uy, qué interesante! Pues a ver, los 4 colores, cada uno se comporta de una manera. Somos combinaciones de los 4. O sea que, aunque yo, por ejemplo, ahora te cuente qué es el rojo, el amarillo, el verde y el azul, luego cuando tienes mezcla, que normalmente todas las personas tenemos mezcla, se mezclan las cosas, o sea, no es tan matemático. Pero yo, si quieres, ahora te hago un resumen de los 4 colores por separado, sí. Y así la gente va teniendo claro. Bueno, pues mira, tenemos el color rojo. El color rojo es una persona extrovertida, racional, rápida, orientada a objetivos, le encantan los retos, suelen ser los líderes naturales, personas que son muy impulsoras del cambio, del movimiento, muy rápidas, asertivas, mandonas. Yo suelo decir que son muy mandonas también, ¿no? Les encanta mandar. Luego tenemos a los amarillos, que es la I, que son se les llama la alegría de la huerta porque son los típicos relacionadores. O sea, son esas personas también muy rápidas, igual que el rojo, pero les encanta la gente, sonríen, se relacionan, están continuamente hablan mucho, exagerado. Algo como tú y yo. Me suena. Algo como tú y yo, ¿no? Y siempre están intentando encontrar situaciones nuevas, personas nuevas. O sea, a ver, te los estoy contando de todas maneras a nivel muy exagerado. Sí, porque luego depende de la intensidad de altura de la letra, ¿no? Sí. Cuando haces el test. Luego están, estos dos son los extrovertidos, el rojo y el amarillo.
Y luego tenemos al verde y el azul, que son los introvertidos, son los que necesitan estar a solas para cargar pilas, tranquilos. Pues el verde es introvertido emocional, se le llama que es el bondadoso de los colores, es aquella persona que escucha, empatiza, que da apoyo en los equipos, hace de pegamento. Son personas que sufren mucho porque no lo cuentan, son personas tranquilas, muy de conectar con gente, pero desde la tranquilidad, desde la templanza. Son seguidores de caminos, empiezan y acaban las cosas, son muy persistentes. Y luego, por último, están los azules, que a mí siempre digo que soy fan número 1 de los azules porque es el único color que yo no tengo. Tengo los otros 3, pero el azul no. De hecho, el azul lo tengo en el sótano del sótano. Y los azules para mí son geniales porque son los tiquismiquis, son los cuadriculados, los que siguen introvertidos también, pero muy orientados al detalle, a la calidad, a hacer las cosas de manera perfecta, no se les escapa un detalle, no sé, son esos perfiles. De hecho yo tengo un hijo muy azul, son esos perfiles que te dan orden a tu vida, ¿no? O sea, dan ese orden, esa tranquilidad desde las cosas bien hechas. Y bueno, cuando tú combinas todo eso, pues cada uno comunica de una manera, cada uno prefiere hacer el trabajo de una manera, cada uno prefiere vestirse de una manera. O sea, esto lo he comprobado yo con mis hijos porque tengo una hija amarilla y un hijo azul, que son los contrarios. Y entonces es muy divertido porque ves que, de hecho, las conversaciones entre los dos hermanos son buenísimas cuando tratan un tema que no están de acuerdo, porque ves claramente el color, ¿no? Entonces, cuando tú eso lo entiendes, cuando tú eso ves que todo el mundo no tiene que ser igual a ti, y que es exactamente igual de válido, entonces empiezas a tener más tolerancia, a aceptar la diversidad, a ver que el hecho de que seamos todos distintos es maravilloso, ¿no? Entonces, el lenguaje DISC te da esa visión de globalidad, de diversidad, de aceptación del mundo, de la gente, como sea, que da igual, que es muy positivo para la convivencia, mucho. Entonces yo creo que a nivel familiar, por ejemplo, es una herramienta fantástica. Por supuesto, a nivel de empresas y como yo la uso, ¿no? Pero por eso la cuento, porque creo que puede ser muy positivo en general para la gente. No, de hecho, cuando estuvimos en la charla, todo el mundo que estaba allí, en cuanto empezaste a contarlo, todos empezaron a hacer... empezaron a verlos, a asignar colores. ¿Te has encontrado con que la gente lo usa mal? Sí. Porque puede tener ese peligro, ¿no? Sí, de hecho hay un peligro muy grande, que es no entenderlo bien. O sea, yo intento explicarlo muy bien, pero en una charla ya sabes que no da mucho tiempo, ¿no? Intento explicarlo muy bien, pero cuando no lo entiendes bien, el peligro es etiquetar, poner etiquetas y dejarte llevar por las etiquetas. No, en absoluto. Los colores lo único que dicen es tu tendencia a comportarte, es decir, cómo prefieres comportarte, lo que no significa que no puedas comportarte de otra manera, pero tu tendencia natural es, por ejemplo, a ser extrovertido o a ser introvertido. Y luego hay una cosa también importante aquí, y es que no nos define el color. Quiero decir, que las personas somos mucho más que un color. Eso simplemente es como, de hecho yo pongo a veces en alguna charla un iceberg, pues los colores es la punta de arriba del iceberg, pero las personas tenemos una parte oculta mucho más rica, somos mucho más complejas. El ser humano es maravilloso porque tiene 1000 facetas, 1000 detalles, ¿no? El color es una poquita de las cosas, ¿no? Entonces la gente cuando tiende a encasillarse en los colores es cuando coge todo lo malo del DISC. Y de hecho yo he tenido casos a veces en proyectos que he trabajado con esto de gente que se ha quedado fatal con el tema del DISC. Y me da pena porque es como que no lo ha entendido. No, olvídate, no eres tú ese color. Es tu tendencia, es lo que tú prefieres, es como serías más feliz si tuvieras un ambiente de ese color, pero no significa que no puedas ser otra persona o no puedas ser quien quieras ser, ¿no? Es que, claro, tiene ese peligro, ¿cierto? Una vez que lo planteas, se puede quedar en una simple etiqueta y que no puedas salir de ahí. Por eso sí me interesa mucho recalcarlo, porque me parece muy interesante, y de hecho cuando lo vimos ayer en la charla es que además se veía claramente y es muy divertido y me gusta mucho considerarlo como herramienta para que te ayude a comunicar. Eso es. Ahí es donde veo yo que de cara a todo el mundo que nos escucha, que a lo mejor no tienen el tiempo o la paciencia para leerse el manual, sí. ¿sabes? Y que no se queden en, pues tú eres azul y ya me voy a llevar mal contigo. Efectivamente, eso es un gran error y eso suele pasar. Suele pasar cuando no
profundizas en el tema, ¿no? Yo ya te digo, intento explicarlo, intento sacarlo, la parte positiva que tiene, que es la que tú acabas de decir. Cuando tú lo ves como una herramienta para mejorar tu comunicación, con quien sea, da igual, y como una herramienta para entenderte, por ejemplo, trabajando en equipo, claro. Ya está. Claro. Es que es para eso. Sí, mira, ahí se oye muy claro. Te iba a decir que tengo una conocida, es directora de un colegio en Murcia, con la que, bueno, ya llevo muchos años trabajando y he ido a su cole, he trabajado con ella, he dado el tema de los colores a los profesores allí y bueno, pues ella lo que ha hecho ha sido coger eso, incorporarlo a toda la materia de trabajo cooperativo que están haciendo en su centro. Entonces lo ha mezclado las dos teorías y lleva unos 2 años haciendo un proyecto basado en los colores y el trabajo cooperativo. Y el otro día me decía que estaba viendo los primeros resultados y que era espectacular, o sea, lo que estaba consiguiendo en las aulas, pero espectacular desde el punto de vista de que los niños, asumiendo el rol natural, es decir, su color más el rol del trabajo cooperativo, aprendían mucho más, porque se sentían más cómodos, o sea, era como, si yo soy amarillo, tú eres azul, tú eres verde y tú rojo, si todos juntos sacamos nuestras fortalezas, cada uno tiene una, podemos llegar a cooperar, ¿no? Entonces ella contaba, dice, Noelia, te tengo que contar porque es increíble lo que estoy logrando, dice, vale que son los primeros, a ver, son los primeros proyectos que son como los piloto, pero cuando yo esto lo tenga definido, me decía, dice, bueno, es que va a ser un bombazo cuando lo cuente, ¿no? Porque es increíble esos niños. Qué bien lo integran eso. O sea, cómo respetan que tú seas más tranquilo, yo soy más movido, a ti se te da mejor hacer el papeleo, a mí se me da mejor hablar. No sé, los niños para eso son mucho más genuinos. O sea, no tienen tanto rollo mental, ¿sabes? Como los mayores. Y que al final estamos hablando como de una especie de, primero, un análisis, cómo eres, cómo efectivamente, soy yo. Cómo prefiero ser. Cómo me comporto, cómo te comportas tú, cuál es la manera en la que vamos a trabajar mejor juntos o cómo comunicarnos de la manera más efectiva, cómo ese mensaje que yo te mando a ti va a llegar mejor. A lo mejor si pensamos en la otra persona, adaptamos el mensaje también, ¿no? Eso es, ahí está. De hecho, consiste en eso, justo lo que estás diciendo. Mira, el adaptar el mensaje es una especie de otra varita mágica que te ayuda a conseguir cosas espectaculares. A ver, normalmente tú comunicas como prefieres comunicar, ¿vale? O sea, tú no te estás pensando todo el día en cómo es el otro. Tú directamente hablas y hablas a tu manera. Pero cuando te das cuenta que hablando a tu manera hay personas que no te escuchan, dices, uy, ¿qué tal si cambio? Uh-huh. Y entonces esto de los colores te ayuda a eso, te da como tips de cómo hacer. Entonces de repente tienes delante uno que es completamente distinto a ti, y tú dices, ¿cómo le tengo que hablar yo a este? Bueno, pues con los colores hay una serie de reglas, ¿no? Cuando empiezas a hacerlo, es alucinante porque de repente te das cuenta que el otro abre los ojos y te escucha. Y a mí eso me parece genial. O sea, es como que has abierto la puerta a entenderte. Sí. Y está fenomenal. Y hablemos de colores o hablemos de echarle 5 minutos a pensar quién es esa persona, a mí me parece positivo. Efectivamente. O sea, más allá de vender una teoría como tal, el hecho de pensar en la persona en la que estás hablando, cómo eres tú y cómo es esa persona, a mí es lo que me parece más positivo de esto de los colores, te lo tengo que decir. Porque creo que muchas veces lo hacemos de manera, no, lo voy a decir como yo quiero, porque para eso hablo yo. Efectivamente. Y si no me entiendes es tu problema. Pues no, amigos. Nada, para nada. De hecho, bueno, sabes que ahora se habla mucho de la empatía, ¿no? De la empatía. En las empresas hay una tendencia, yo trabajo mucho, como te he dicho, en liderazgo, ¿no? He estado 3 días, por ejemplo, en Madrid trabajando con líderes de diferentes empresas, haciéndoles sesiones de coaching, hablando con ellos cómo mejorar la relación con los equipos. Bueno, pues una de las cosas que más sale en esas conversaciones, con diferencia, es la empatía y el conectar. O sea, el ser capaces de conectar con los equipos como un líder, ¿vale? Pero de conectar desde el punto de vista humano. O sea, porque ahora se lleva mucho esto del humanismo en las empresas, o sea, cada vez más, porque se han dado cuenta que las personas es que o les tratamos así. Y las relaciones personales son la clave. Efectivamente. Entonces, hablábamos mucho de la empatía y esto que estás tú diciendo es clave para la empatía. ¿Por qué? Porque es que no eres importante tú, es importante el otro a la hora de entenderte. Y entonces es tu responsabilidad adaptarte al otro. O sea, es como que vale, yo respeto que tú no seas como yo, con lo cual yo te adapto el mensaje o intento darte lo que tú quieres. Y, por ejemplo, como líder es fundamental para el equipo, pero es que como padre o madre
mucho más. O sea, es que tus hijos no son igual a ti, para nada. De hecho, mis hijos es que son seres completamente distintos a mí. Pero claro, al ser diferentes, yo no puedo pretender que sean como yo. Entonces, bueno, pues me tengo que adaptar a ellos. Yo recuerdo que hubo un día que me dijo, y además eso creo que te lo conté, mi hijo David me dijo, mamá, me estresas. Además, con su tranquilidad y su calma. Porque David habla, cuando está en modo azul, habla con una rotundidad, tranquilidad, seriedad, que claro, a mí me deja seca. Y entonces un día me dijo, mamá, me estresas, habla más despacio, me dijo. Claro, yo me quedé muerta. Y dije, efectivamente, cariño, tienes toda la razón, te tengo que hablar más despacio. Entonces, bueno, pues en eso consiste, ¿no? Al final. Sí, yo creo que aquí es donde tenemos que buscar ahí un momento de reflexión. Y cuando saque Noelia el libro, pues no lo leeremos, lo devoraremos, pero hasta que lo saque, bueno, tenéis su blog que lo podéis ir leyéndola y que siempre sacamos cosas, pero sí que pensar en eso, en que con las personas diferentes también podemos buscar ese enfoque y pensar también en cómo le damos el mensaje, ¿no? Eso tanto es. en grupos, con más gente, y especialmente con nuestros hijos, ya que estamos en la comunidad de padres, madres y el entorno de la infancia, y que muchas veces falla esa comunicación de una manera total, que luego llegamos a fases de nuestra vida en la cual nuestros hijos directamente no nos escuchan, no entendemos nosotros que no nos escuchan, ¿no? Entonces, todo lo que ayude a tender puentes está, vamos, y por eso recomiendo mucho el blog de Noelia, porque nos da claves, nos da puntos, habla de temas que muchas veces no relacionamos, ¿no? Con pues esto del talento, por ejemplo, de potenciar el talento de nuestros hijos, que a veces parece que estamos un poco obsesionados con los talentos, Noelia. Sí. De hecho, bueno, es un tema y lo sabes, ¿no? Lo preguntaron creo que en la charla que compartíamos. Bueno, ya, y si no consigue lo que tiene, o sea, lo que sacar su talento, y si no consigue, claro, fíjate, y esto tiene que ver con lo que hemos hablado al principio de la charla. Ya, pero es que la vida no es fácil. O sea, la vida, yo creo que llevo en este puesto, o sea, estoy donde quiero estar, yo personalmente a nivel profesional, desde hace poco, relativamente poco. Yo voy a cumplir 43 años, yo me licencié con casi 24, es decir, que llevo casi 20 años trabajando y jolín, 20 años, acabo de jolín, pero vaya te conservas fenomenal, Noelia. Jolín, es que la cifra es muy gorda, ¿no? Bueno, te lo vengo a decir porque yo creo que estoy donde quiero estar desde hace relativamente poco, o sea, 5 o 6 años como mucho. Es decir, que la vida no es fácil, o sea, la vida no es fácil, las situaciones, las oportunidades, hay veces que vienen, hay veces que no. Bueno, si no lo encuentras con 18, bueno, pues a lo mejor lo encuentras con 60 o con 50. El tema está en que lo tengas claro, porque hay veces que la vida no te permite elegir, quiero decir. Si tú tienes una familia que mantener, si tienes unas circunstancias externas muy complicadas, tú no puedes estar diciendo, bueno, a ver, venga, mi talento, voy a ver si me dedico. No, hombre, no, a lo mejor tendrás que trabajar donde te pille, como he hecho yo, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. O sea, yo creo que a los niños hay que enseñarles también, oye, la vida es dura, lo que importa es cómo te enfrentes a la vida. O sea, con esa actitud, y no pierdas de vista lo del talento, no pierdas de vista lo que quieres hacer. Pero si te toca una época hacer otra cosa que no es lo que quieres, oye, con la cabeza bien alta, porque a lo mejor lo estás haciendo por tu familia o a lo mejor lo estás haciendo por salir del paso de una situación, no pasa nada. Hay gente que lo ha hecho, hay miles de personas que hacen un trabajo que no les gusta porque tienen que mantener una familia o por lo que sea. Olé ellas, olé, un aplauso, o sea, ¿sabes? Entonces, cuando a mí me hacen esa pregunta, bueno, ¿y qué pasa si no lo encuentran? Pues, jolín, pues que sigan buscando. Y si no lo encuentras a la primera, lo encontrarás a la tercera, a la cuarta, o a lo mejor al final de tu, cuando ya estés jubilado, yo qué sé. Pero que no, tampoco hay que obsesionarse, lo que tú has dicho, ¿no? Si lo encuentras maravilloso, si te descubres maravilloso, y si no, oye, la vida es muy bonita, la vida hay que disfrutarla con los tuyos, no sé, en general, sí, y merece la pena. A mí sí me parece que estamos un poco obsesionados con el tema del talento, con el tema de las habilidades, con el tema de las estimulaciones. Les empezamos, ya desde la guardería, van a talleres y a clases y a cursos de estimulación y de sacar lo máximo de nuestros niños, y llega un punto que ya están estresados. Estamos un poco así. Sí, totalmente.
Sí, yo muchas veces digo, ¿un niño de 1 año o 2 en la guardería tiene que aprender chino? Pues no. Es que no tiene que aprender chino, tiene que jugar, básicamente. Y luego me llamó mucho la atención un tema que comentaste en la charla y que también lo pones que lo tienes en tu blog, sobre la generación de mediocres. Es un tema complicado, sí. Bueno, esa es una consecuencia del sistema educativo que hemos vivido y que todavía vivimos, ¿no? Yo cuento siempre qué pasaba, y lo viste, ¿no?, con la gráfica que puse en la charla, qué pasaba cuando nosotras íbamos al colegio, íbamos a EGB, yo iba de EGB. Yo también. ¿Qué pasaba con aquellas personas que, por ejemplo, en alguna asignatura, y siempre pongo el ejemplo de matemáticas porque parece que es la asignatura estrella, qué pasaba si en matemáticas no aprobabas, ¿no? Bueno, pues básicamente eras malo en matemáticas. O sea, el cartel que te ponían es malo en matemáticas. Claro, es terrible el cartel. ¿Qué hacían tus padres o qué hacía el colegio? Clases particulares. Esos niños que eran malos, ¿vale? O que se les catalogaba como malos, que es un error catalogar así. Bueno, pues como mucho a través de las clases particulares, pues llegaban a probar, incluso a sacar bien o notable, pero vamos, tampoco iban a ser excelentes, ¿no? Porque cuando una cosa no se te da bien es muy raro que aunque la trabajes mucho, seas excelente, o sea, no. ¿Y qué pasaba? Justo el caso contrario. ¿Qué pasaba con esos niños que tenían esos talentos o que tenían, imagínate, una habilidad artística o una habilidad incluso en matemáticas, ¿vale? No digo que no. ¿Qué pasa con esos? Directamente se les olvida, se les dice algo así como, bueno, vale, como ya lo sacas, ¿qué más da? Ya, pero es que cuando tú no trabajas una habilidad, esa habilidad también desaparece. O sea, esto no es que yo tenga una habilidad de nacimiento y ya me muero con ella. Pues no, es que no funcionamos así. El ser humano no funciona así. Tú tienes una habilidad y si la trabajas vas a ser excelente en ella. Y siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal porque me parece brutal, ¿no? Rafa Nadal entrena, yo estoy leyendo su libro, su biografía, y me parece una maravilla. Entrena 8-10 horas al día, aparte de una disciplina que tiene brutal. ¿Tiene un talento? Sí. ¿Lo ha trabajado desde niño? También. Entonces, no es casualidad que esté donde está. No es casualidad, o sea, no es, mira, es que tengo un talento y he tenido suerte. Mentira, no es cierto. Las personas no están ahí por suerte. Normalmente la mayoría de la gente que está en algún sitio destacando por algo es porque ha trabajado mucho ese talento. Entonces, ¿qué ocurre cuando durante muchos años a los niños que se ponía nada más que el foco en lo malo, se les trabajaba, y a los que tenían algo en lo bueno no se hacía nada? Pues que al final todos nos hemos vuelto mediocres. O sea, porque no tenemos nada en lo que destacar. Es como que si lo tenías, te lo anulaban, y si tenías algo malo, había que reforzar, ¿no? Entonces, llega un momento en que cuando tú le preguntas a una persona hoy, de nuestra edad, vas a una empresa, haces un curso, y entonces le preguntas, bueno, ¿y tú en qué eres bueno? ¿Qué puedes aportar al equipo? El 90% de la gente se calla porque no tiene ni idea. No sabe en qué es bueno. Eso es un problema, pero que nos pasa a muchos. O sea, Noelia. Claro. Y encima se une a que tenemos una cultura en la que si tú dices, yo soy bueno en, te dicen, mira este presumido, mira el presumido, mira. No, es que no ese es el enfoque. El enfoque no es, yo soy bueno en algo y soy mejor que tú, Mónica. No, el enfoque es, yo soy bueno en algo, tú eres bueno en otra cosa, tú y yo juntas vamos a hacer algo muy bueno. Es decir, el trabajo en equipo de los talentos, volvemos a lo de los colores. O sea, esto al final es cuestión de reconocer en lo que uno ha nacido, con lo que uno ha nacido, porque todas las personas tienen... Yo alucino con la gente que cocina fenomenal, estos que hacen cosas espectaculares en televisión. O sea, bueno, mi marido mismamente hace unas cosas que yo digo, yo en la vida... los que cosen, ahora con lo del otro programa que hay, ¿vale? O sea, vamos de programa en programa. Sí, vamos de programa en programa porque se ha puesto de moda, ¿vale? Mismamente los chavales de los youtubers, cómo comunican, ¿vale? Eso es otro talento, la comunicación. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Que se nos ha hundido por decir que teníamos un talento. O sea, no era políticamente correcto, no era culturalmente adecuado decir que yo era mejor que tú. ¿Por qué? Porque el enfoque no es yo soy mejor que tú, no. Es yo tengo una determinada habilidad que puede hacer mucho bien al mundo, o puede hacer mucho bien a mi sociedad, o puede hacer mucho bien a mi familia o quien sea. Oye, trabájala, porque si la trabajas vas a ser excelente y además vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque normalmente tus habilidades y talentos están relacionados con lo que a ti te gusta hacer. Normalmente, no siempre. Entonces, jolín, dedícate a ello. No sé, pero no.
hemos preferido hacer como todos clones, ¿sabes? Todos iguales, todos con el mismo molde, todo. Y ahora te encuentras gente que tú le preguntas, bueno, ¿y qué puedes aportar? ¿Qué tal? Y no sabe. Y desgraciadamente el problema es que hoy en día lo que son las carreras, los títulos y tal, es como que todo el mundo lo tiene. O sea, tú pones un proceso de selección de quiero un licenciado o un graduado en no sé qué, con 2 MBAs, 5 idiomas y no sé qué, y te salen 1.200. Y entonces tú dices, vale, ¿a quién cojo? ¿No? Es como... Y entonces preguntas en la entrevista a lo mejor, ¿qué me puedes aportar? La gente no lo sabe. No sabe en qué destaca, no sabe qué le hizo distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de la mediocridad iba un poco por ahí. Sí, es muy interesante. Abre un montón de frentes. Sí. Un montón. Cómo educamos, cómo nos han educado a nosotros, qué estamos proyectando. Esto da para otro libro, Noelia. Yo te lo dejo ahí realmente. Y para ver cómo nos relacionamos con los que tienen otras capacidades distintas a nosotros, a las nuestras, altas capacidades. Por ejemplo, el tema de las altas capacidades, que me lo preguntan mucho, a mí me da mucho reparo no tener información, ¿vale? Yo no tengo información suficiente de las altas capacidades, pero me han preguntado, bueno, no te imaginas. He escrito varios artículos en el blog, pero siempre preguntando, por ejemplo, a profesionales que se dedican a eso. Tengo varias conocidas que se dedican a educación especial y hablan de las altas capacidades. Y luego hay un señor, Javier Tourón, que tiene un blog que habla del talento y de las altas capacidades, que yo suelo leer. Ese es otro mundo igual. Mira, tú sabías, Mónica, yo no lo sabía hasta hace 2 años, que hay olimpiadas en las comunidades autónomas, hay olimpiadas tematizadas, quiero decir, yo conocía las olimpiadas matemáticas, la que se presentan chavales y participan y reconocen, bueno, pues participan en una olimpiada matemática pues porque tienen ese talento, pero es que lo que yo no sabía era que había olimpiadas de filosofía, olimpiadas de literatura, olimpiadas de dibujo, olimpiadas en las comunidades autónomas hay algunas. Este tipo de concursos, entre comillas, que lo que favorecen precisamente es que el chaval reconozca ese talento, ¿no? Yo no lo sabía, Mónica, me pareció espectacular, o sea, me pareció increíble, o sea, me pareció buenísimo, sí. Porque dije, un chaval que tenga, yo qué sé, el dibujo, me da igual, o la filosofía, me pareció lo de la Olimpiada de Filosofía, me pareció brutal, dije, qué bueno, o sea, que sean capaces de debatir, los grandes debates, estos que se están dando también en los coles. Los clubes de debate. Los clubes de debate, o sea, me parecen cosas súper enriquecedoras que precisamente destacan los talentos. O sea, un chaval que va a un debate tiene una capacidad lingüística que no tiene a lo mejor otro, que tiene otro talento, ¿vale? Oye, pues reconóceselo con un debate, me parece, con un debate, con un filosofía, es de verdad. Y tenemos poca tradición, ¿eh? Y tenemos muy poca tradición. Se ve como algo, fíjate, se ve como algo de élite y me parece una chorrada. Sí, o sea, se snobs, ve de los los colegios ingleses. Y no es cierto, ¿eh? No es cierto. En las Olimpiadas son temas que están montando las comunidades autónomas para todos los chavales, o sea, para todo tipo de chavales y de colegio y de todo. Pues yo creo que ese es un tema que tendremos que tratar también más, el de las altas capacidades, porque cada vez es más visible, afortunadamente, o no, porque hay gente que está teniendo realmente problemas con estas altas capacidades y cómo lo afrontan, ¿eh? No es todo tan idílico, no todo el mundo sabe cómo llevarlo, no todos los centros educativos están sabiendo cómo manejarlo y cómo encauzarlo, así que yo tengo ahí ese capítulo pendiente para tratarlo porque me parece un temazo y que hasta ahora eran los frikis, los bichos raros. Los bichos raros. Y fíjate, yo estoy convencida, vale, esto va a sonar muy idílico, pero yo hay un libro que recomiendo, mira, ya que estamos aquí, a los padres que se lean El elemento de Ken Robinson. ¿Vale? Que es un señor que habla mucho de educación en Inglaterra. Que el famoso Ken Robinson, ¿vale? El de las escuelas matan la creatividad, sí, ¿vale? Sí. Bueno, pues este señor dice que todos tenemos alta capacidad en algo cuando nacemos, pero que debido al sistema y a la sociedad y tal, se nos anula. Bueno, pero hay pruebas de eso, tampoco. Bueno, hay que leérselo. Que lean el libro. Que lean el libro porque a mí uno de los casos que más me impactó son todos casos de gente. El primero que cuenta. El primero de una niña que en los años 30 no encajaba en la escuela. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo porque bueno. Oye, pues si quieres hablar de altas capacidades, conozco gente que domina el tema, así que yo encantada de pasarte. Sí, y luego te los voy a pedir porque quiero tratar este tema. Y bueno, ya vamos a ir cerrando un poquito porque podríamos seguir horas y horas hablando, pero ya llevamos 1 horita aquí. Madre mía.
Madre mía, qué tiempo, qué rápido pasa el tiempo. Pues sí, no, cuando hablas de lo que te gusta, pues es lo que pasa, que se te va volando el tiempo. Noelia, muchísimas gracias. Yo solo recomiendo a todo el mundo que nos escucha que visitéis su blog, Noelia López Cheda, se llama noelialopez.com, que habla de coaching, competencias, comunicación, educación, familias, formación, reflexiona sobre los niños, sobre la educación. Ya lo habéis oído un poquito todo lo que hoy hemos comentado y más cosas, muchas más cosas, que podéis encontrar su libro también en la web y comprarlo vía web, ya, en las tiendas. No seas la agenda de tus hijos y prepararlos para la vida, ¿no? Y prepararos para la vida. ¡Hombre! La frasecita. Y que muchísimas gracias. ¿Qué te voy a decir? Que mil gracias por haber venido. Y gracias por invitarme. Ha sido un café aquí estupendo el que nos acabamos de tomar. Fantástico. Muchas gracias, Noelia. Gracias, Mónica. Muy útil la charla y espero con ansia tu segundo libro. Muchas gracias. Os avisaré. Y con esto terminamos este nuevo Gente Chachi. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con la charla, que tengáis más ganas de seguir leyendo a Noelia. También tiene podcast, que sepáis que los va subiendo de vez en cuando. En su blog podéis encontrarlos en noelialopez.com y que bueno, que nos encanta escuchar a Noelia siempre y aprender con ella y disfrutar reflexionando sobre todos estos temas de la educación, los niños, los padres, Dios mío, los padres. Amigos, que es sábado, que es el día más chachi de la semana y que hay que disfrutarlo en condiciones. Descansad mucho, disfrutad mucho de los vuestros, leed muchos blogs, escuchad muchos podcasts y volvemos el lunes, ya sabéis, a las 7:15 de la mañana en directo en Spreaker, que podéis entrar y saludarnos. Ya sabéis, en nuestro chat o escucharnos en diferido, tanto en Spreaker como en iVoox, como en iTunes, como en un montón de plataformas más y en la web también estamos, en nuestra web de madresfera.com. Os queremos mucho, amigos. Un besito muy fuerte. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!